¿Sabes quiénes son los personajes más importantes de la Revolución Mexicana? Mira, checa este dato. En México, Porfirio Díaz llevaba 30 años gobernando al país. En 1910, Francisco I. Madero se enojó y lanzó el Plan de San Luis para sacarlo del poder. Se te está olvidando Venustiano Carranza, quien promovió la Constitución de 1917. ¿Y qué me dices, Jaime, del caudillo del sur, Emiliano Zapata, que andaba muy listo con el reparto de las tierras para los campesinos del sur? En el norte, la acción la controlaba Francisco Villa y su ejército llamado la División del Norte. Después llegó Álvaro Obregón, que se peleó con Zapata y Villa. La Revolución Mexicana dejó 1 millón de muertos y destruyó la economía, y de paso, a buena parte del país. Porfirio Díaz es una de las figuras más polémicas y conocidas de la historia de México. Entre héroe y villano, parece que aún después de muerto, todo el tiempo anda causando conflictos. Que si fue bueno, que si fue malo, ese es el eterno debate. Porfirio Díaz gobernó durante 30 años entre 1877 y 1911. En un principio, Díaz tuvo el reto de unificar al país. Supo consolidarse como una figura nacional de autoridad y respeto y acabar con los múltiples levantamientos nacionales. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Para unos pocos, porque la mayoría de la población se moría de hambre y trabajaban en condiciones infrahumanas. No necesariamente. El crecimiento de la vida económica del país dio origen a una clase media que antes no existía. Pero igual a ellos no se les permitía acceder a la política, eso solo era para los porfiristas. Por eso se fueron enojando poco a poco hasta la revolución. Pero gracias a eso México se modernizó. Se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. ¿Cananea y Río Blanco te dicen algo? El porfiriato también fue un momento de bonanza artística y cultural. Se levantaron monumentos, teatros y se impulsó la educación científica. Eso sin contar la inauguración de la Universidad Nacional. Pero ese aspecto de progreso positivista no quita que la de Díaz fue una dictadura. Porfirio cambió las leyes para reelegirse una y otra vez, incluso aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años. Todas las elecciones estaban arregladas, a veces ganaba incluso por unanimidad. A lo mejor todos los mexicanos lo querían, ¿no? Pregúntale eso a los indios yaquis y mayas que combatió y exterminó durante su periodo. Porfirio Díaz fue un estadista, que incluso logró en los primeros años el reconocimiento de Europa y los Estados Unidos, después de años de guerras violentas. Sí, y luego los dejó apropiarse de las grandes empresas con un montón de inversión extranjera. Solo la necesaria. Díaz incluso nacionalizó los ferrocarriles. Se la pasaba haciendo fraudes, Porfirio Nací en una hacienda de Parras, Coahuila. De joven realicé estudios de agricultura y administración en Estados Unidos y en Francia. Cuando volví del extranjero, apoyé al Partido Liberal Mexicano, que estaba en contra de la dictadura de Díaz. A poco tiempo, tuve diferencias con los puntos de vista de Ricardo Flores Magón, uno de los fundadores del movimiento, y decidí fundar mi propio partido, Partido Nacional Antireeleccionista. Fui candidato para competir contra Porfirio Díaz en las elecciones de 1910, pero mi popularidad preocupó al dictador y mandó a encarcelarme en San Luis Potosí. Estando en la cárcel, escribí el Plan de San Luis, con el que invité al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Un grupo de inconformes y otros mexicanos menos favorecidos, apoyados por caudillos como Emiliano Zapata, empezamos una lucha con la que logramos que Porfirio Díaz se fuera del país. Entonces, a mis 37 años, me convertí en presidente. Siendo jefe de la nación, y como al parecer habíamos logrado nuestro objetivo, ordené que se desarmara al Ejército de Liberación Nacional, del cual Emiliano Zapata era miembro. Zapata se enojó y se puso en mi contra. Envié a quien creía uno de mis hombres, Victoriano Huerta, para que luchara contra Zapata, pero me traicionó y terminó por quitarme la vida para quedarse con la presidencia. Hasta hoy, mi propuesta de que el voto debe ser efectivo y nadie reelegido sigue en pie. Nací en una familia de campesinos en el estado de Morelos y desde pequeño ayudé a mi padre a cultivar la tierra.
Siendo niño, un hecho muy doloroso marcó mi vida y me dio el valor para iniciar mi lucha. Un rico hacendado le arrebató las tierras a mi padre y mi papá no pudo hacer nada. Crecí trabajando en el campo y me dediqué a defender las tierras de los campesinos para que nadie se los quitara. En 1910, cuando ya había empezado la revolución, apoyé a Francisco Madero y me levanté en armas en grito de guerra diciendo tierra y libertad. Cuando Porfirio Díaz se fue a México y Madero era presidente, yo esperaba que los campesinos nos regresaran las tierras que nos arrebataron, pero no fue así. Entonces consideré a Madero como un traidor y me levanté en su contra. Firmé el Plan de Ayala, en el que desconocíamos a Madero como presidente y solicitábamos que nos regresaran las tierras. A mi lucha se unieron Francisco Villa y Pascual Orozco. Al poco tiempo me uní a los constitucionalistas, dirigidos por Venustiano Carranza. Y cuando este llegó al poder también rechazó nuestra petición de regresarnos las tierras y se armó otra nueva lucha, otra en su contra. Fui traicionado en la hacienda de Chinameca, donde el coronel Guajardo, quien había fingido ser mi aliado, tenía su cuartel. Nos veríamos ahí para tener una cena. Cuando llegué ahí, un grupo de hombres me dispararon. Los zapatistas siguieron su lucha, pero ya no recobraron fuerza. Sin embargo, mi esfuerzo resonó a lo largo y ancho del país. En cierta ocasión, en una de mis cartas escribí: quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Y así fue. Nací en Durango, hijo de campesinos. Viví una infancia con muchas carencias, pues mi padre murió cuando yo era pequeño y tuve que trabajar el campo para mantener a mi mamá y mis hermanos. En una ocasión, uno de los dueños de una hacienda atentó contra mi hermana mayor y yo le di 3 balazos. Tuve que huir, pero fui perseguido y encarcelado. Logré escaparme de prisión, me hice bandolero y cambié mi nombre por el de mi abuelo paterno, Francisco Villa. Por mi valor y audacia, siempre tuve en jaque a las fuerzas que me perseguían. El gobernador de Chihuahua, Abraham González, se dio cuenta de ello y me consideró elemento valioso para ingresar al movimiento revolucionario y apoyar a Madero en la lucha contra Porfirio Díaz. Durante la revolución, fortalecí mis tropas con dinero que obtuve asaltando trenes en Chihuahua y Durango. Cuando murió Madero, me uní a Carranza y fui jefe de División del Norte, que llegó a ser la fuerza más poderosa entre los ejércitos revolucionarios. Cuando Carranza llegó a la presidencia, tuve algunos desacuerdos con él, y Emiliano Zapata y yo decidimos no apoyarlo más. En 1915, Álvaro Obregón, aliado de Carranza y jefe del ejército constitucionalista, inició una persecución en mi contra y mis fuerzas, el ejército convencionalista. Y fue entonces cuando mi dominio sobre territorios del norte empezó a disminuir. Cuando ataqué Columbus, en Estados Unidos, el general John J. Pershing, quien poco después fuera comandante de las tropas norteamericanas en la Primera Guerra Mundial, trató de capturarme durante un año, pero nunca lo logró. En 1920 decidí retirarme, pero en 1923 me involucré de nuevo en la política mexicana y como resultado fui asesinado, probablemente por orden de Obregón. Mi nombre está grabado en oro en la Cámara de Diputados. Hacia la primera década del siglo XX, se había extendido por el país una evidente inconformidad en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Su régimen había dejado de lado temas fundamentales para México, como el ejercicio de la democracia y la justicia social. Revolución Mexicana. En 1908, Porfirio Díaz expresó que al concluir su periodo presidencial, se retiraría del poder porque consideraba que México ya estaba listo para la democracia. Sus declaraciones desataron una importante efervescencia política en todo el país. En su libro La sucesión presidencial en 1910, Francisco I. Madero planteó la necesidad de un cambio pacífico y democrático. A partir de 1909, comenzó a recorrer la República con un lema que arraigó en la conciencia cívica: sufragio efectivo, no reelección. Ante la creciente popularidad de Madero, el gobierno ordenó su encarcelamiento y bajo esas condiciones se realizaron las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Porfirio Díaz por 7ª ocasión. Madero logró escapar y proclamó el Plan de San Luis, en el que desconoció al gobierno de Porfirio Díaz y convocó al pueblo a tomar las armas con el fin de instaurar la democracia.